Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente en este video les quiero compartir cómo comenzó el blog de Adiós a tu jefe, porque es algo que me han estado preguntando algunas personas en los últimos meses, en las últimas semanas, y yo creo que es un muy buen momento para compartirlo contigo. Y mira, bueno, el blog realmente nació oficialmente en el verano de 2014. Era un día como cualquier otro en la oficina. Yo llevaba ya como 12 años siendo como empleado, ¿no? en algunas empresas. Y pues en realidad comenzó como un hobby. Simplemente una manera de ir documentando lo que iba aprendiendo y de desahogar mis penas, ¿no? Pero bueno, aunque todo comenzó oficialmente ese año, la decisión realmente de querer dejar esa vida se remonta a varios años antes, alrededor de 2011, cuando me di cuenta que la vida godín no era lo que realmente yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida laboral. Por esos tiempos leí el libro de Lean Startup de Eric Rice, que aquí tengo. Y bueno, este libro me dio una probadita de lo que estaba pasando fuera del mundo corporativo y me fascinó. Por otro lado, el podcast de Pat Flynn, que ya he yo comentado en otros videos, en otros artículos. Y bueno, era el que escuchaba cuando iba y venía del trabajo, ¿no? En el camino. Y bueno, también aprendí mucho de cómo generar ingresos en internet. Y también el libro de Retail Rebellion, que aquí tengo, que también leí por esos tiempos. Aquí donde él explica, en este pequeño libro, ellos explican cómo crear páginas en internet que se pueden convertir en tiendas online, ¿no? Básicamente e-commerce. Y bueno, todo esto, junto con otros libros que estuve leyendo, podcasts, etcétera, me enseñó que realmente generar ingresos en internet era algo muy factible, mucho más de lo que yo me imaginaba. Y bueno, al mismo tiempo pues me di cuenta que pues cómo vivían mis jefes, cómo vivían los jefes de mis jefes, ¿no? Que realmente era un estilo de vida que yo no quería para mi futuro, ni el de mi familia, ¿no? Fue como un desencanto ver cómo pues, su día a día, ¿no? Cómo pensaban, qué les preocupaba, qué ocupaba su mente. Y bueno, me di cuenta que si seguía por ese camino, lo más probable es que iba a terminar frustrado y trabajando en algo que no me apasionaba y más preocupado por que no me corrieran que por aportar algo de valor, ¿no? A la sociedad. Entonces me dio mucha flojera todo eso. Y pues al final eso de mantener un sueldo fijo, rogar por vacaciones y por permisos laborales, pues me terminó por hartar, ¿no? Y posteriormente, dentro de todos estos tiempos en mi vida godín, pues me pasaron algunas cosas, ¿no? Y que poco a poco me fueron inclinando hacia como convenciendo de que hacer negocio en internet era algo que yo quería, ¿no? En una ocasión yo ya tenía unas vacaciones autorizadas que ya había planeado ya por un buen rato con mi familia, y un día antes justo de que me fuera me hablan para decirme que siempre no me podía ir, ¿no? Que porque pues, el jefe de mi jefe me necesitaba y listo, tuve que cancelar todo. Y pues al final yo sabía que era no porque yo fuera indispensable, ¿no? Ni mucho menos, nadie lo es, sino más bien fue que pues traía él ahí un conflicto con el que era mi jefe y pues simplemente no me quiso dejar ir, ¿no? Entonces pues recuerdo ese día ir manejando de regreso a la casa y me iba llorando y gritando y pensé en renunciar, mas no me atreví, pero me prometí a mí mismo que no me volvería a pasar, ¿no? Que iba a hacer todo lo posible por ser el dueño de mi tiempo, sin tener que pedirle permiso a nadie para irme de vacaciones, ¿no? Entonces pues todo esto se fue juntando
y eventualmente me convencieron de que generar ingresos en internet, etcétera, por mi cuenta era algo que realmente yo quería hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo no me atreví a dejar mi trabajo porque pues era mi única fuente de ingresos, ¿no? Entonces pues comencé haciendo algunos intentos, primero creando páginas web para otras personas, cobrándoles por eso y por posicionarlas en Google para palabras clave que ellos quisieran. Y bueno, me acuerdo cuando recibí el primer pago por ese tipo de servicios, pues, o sea, viendo los billetes en la mano, realmente fue como una sensación increíble, ¿no? De, oye, pues esto sí funciona. También, pues, probé varios modelos de negocio que no tuvieron éxito, como, por ejemplo, comprar productos chinos y venderlos en México, etcétera. Pero poco a poco fui probando distintas maneras de hacerlo, ¿no? También por esos tiempos, pues yo estaba, en alguna ocasión estaba yo ocioso ahí buscando cómo posicionar el blog o palabras clave para posicionar el blog de Adiós a tu Jefe en Google, y me di cuenta que había un gran vacío de información sobre inversiones. Recuerdo que incluso le mandé un correo al que era en ese entonces el jefe de marketing o medios digitales o algo así de la empresa donde yo trabajaba, y le mandé un Excel muy bonito con mi análisis, etcétera. Pues yo era un godín muy ñoño, por cierto. Entonces, bueno, la idea era hacerle saber que yo podía ayudarle, ¿no? Con eso. Y bueno, me contestó algo así como, bueno, gracias, lo estamos checando, o ya lo estamos haciendo, y ya, ¿no? O sea, el punto es que no me peló. Entonces yo pensé, bueno, pues si a él no le interesa, pues lo voy a hacer yo. Y así fue como comencé a escribir sobre inversiones, que pues de hecho ya era un tema que me gustaba, y ahora me encanta, como te puedes dar cuenta, pero bueno, así fue como empezó, ¿no? Y pues al mismo tiempo seguía yo tratando de generar ingresos por otros lados, no con muy poco éxito. Tanto así, bueno, pasaron 2 años y no lograba suplir mi ingreso, ¿no? Como empleado, sino fue hasta como mediados de 2015 que por fin comencé a generar ingresos de manera más importante a través de la venta de productos físicos en Amazon, de lo cual ya he escrito varios artículos. Y bueno, al final de ese año me llegó un punto en el cual ya estaba yo ganando más o menos lo mismo en mis negocios en internet que en mi empleo, ¿no? Aún así me daba miedo renunciar, porque bueno, originalmente mi plan era generar por lo menos la mitad de lo que ganaba como empleado para ya poder renunciar, pero aun cuando ya estaba ganando más o menos lo mismo, no lo hacía. Me da miedo el paso, o sea, dar ese paso, la incertidumbre, ¿no? Si era realmente una decisión correcta o no. Recuerdo que pensaba, bueno, ¿qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si es un error, ¿no? Y después ya no encuentras chamba, no sé, ¿no? O sea, tu cabeza juega muchas bromas e incluso tenía pesadillas, ¿no? Por esos meses. Era algo que no dejaba yo de pensar, ¿no? En ese tema. Y bueno, pues así se me fue el año. Yo seguía en ese empleo que ya pues me valía, ¿no? Por completo, hacía lo mínimo indispensable y nada más. Cuando yo generalmente siempre trataba de exceder las expectativas, ¿no? Y de aportar nuevas ideas, etcétera. Entonces pues me convertí en un godín promedio, sin ilusiones, ¿no? Aunque en realidad tenía una doble vida, ¿no? Que pocos sabían. Entonces pues seguí postergando mi decisión hasta que a inicios de 2016 me enteré del fallecimiento de un gran amigo mío que tuve el honor de conocer y convivir durante pues más o menos 10 años en el empleo donde yo estuve, en un empleo que yo tuve. Y bueno, esta persona fue mi camarada, ¿no? Durante mucho tiempo. Esa camaradería que existe en el mundo godín, ¿no? Que solamente un godín conoce. Bueno, él lo corrieron un año antes de que falleciera, más o menos año y medio. Yo me acuerdo, estaba con él cuando se enteró, y pues fue de un día para otro, ¿no? Y llevaba más de 20 años en esa empresa él. Realmente su vida giraba en torno a esa empresa y no tenía ninguna otra fuente de ingreso. Y pues lo corrieron.
Yo recuerdo que más o menos 2 semanas después de que lo habían dado de baja, le eché una llamada y me contestó. Le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba bien y me contó que yo era la primera persona que le hablaba desde que lo habían corrido. O sea, nadie más le había hablado en esas 2 semanas, siendo que él durante todos esos años saludaba a todos, abrazaba a todo mundo, bien amable, ¿no? Aparentemente toda la gente lo estimaba mucho, ¿no? Pero una vez que se fue, es como si no hubiera pasado, ¿me explico? O sea, realmente no tenía una relación sólida o había creado relaciones reales, ¿no? Por lo menos la gran mayoría de ellas no lo eran, ¿no? Y entonces, sí fue algo doloroso y bueno, pasaron los meses, después me lo volví a encontrar y lo vi deteriorado, ¿no? Y pues le pregunté que cómo se sentía, me dijo que bien, pero realmente yo lo veía como deprimido. Y pues seguíamos chateando, hablando de vez en cuando, durante un rato, unos meses, y después me entero de esto, que había fallecido de un infarto y ya, o sea, pasa algo similar, o sea, es algo bien común que ocurre con la gente que de pronto se queda sin un empleo, con el empleo que le daba sentido de alguna manera a su existencia, ¿no? Entonces ese fue como el último empujón que yo necesitaba, desgraciadamente, para ya dar el paso, ¿no? Ya para decir, ya no quiero seguir aquí, estoy desperdiciando mi vida. El tiempo realmente es lo más valioso que tenemos, y ahí lo entendí, ¿no? Ese es nuestro activo más valioso, y al final pues no sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿no? Entonces pues me di cuenta de eso, de que ahí estaba tirándolo, ¿no? Literalmente, y pues fue que finalmente le dije a mi jefa que ya me iba, ¿no? Y bueno, pues es por todo esto que entiendo que, bueno, esa sensación del miedo que da dejar tu empleo, ¿no? Esa vida segura que siempre nos han pintado. Porque como puedes ver, aun cuando yo ya tenía o ya había cubierto mi ingreso como empleado con mis negocios en internet, de todos modos no daba el paso, sino hasta que la vida literalmente me empujó a hacerlo. Y bueno, ya en retrospectiva veo que de todo ya era como algo que yo tenía que hacer, ¿no? O sea, era algo inevitable, nada, era cuestión de tiempo, pero siento que me tardé mucho más de lo necesario. Y bueno, curiosamente, después de un par de semanas de haber ya dejado mi empleo, me llama una institución financiera para proponerme colaborar con ellos en el blog, promoviendo sus productos de inversión. Y ahí me di cuenta que podía yo monetizar el blog. Me metí a Google Analytics a ver cómo estaba y vi que el tráfico había subido bastante, sobre todo en temas de inversiones, ¿no? Y a pesar de que yo ya llevaba varios meses de no escribir en él. Y bueno, pues todo esto fue una fuente de ingreso totalmente nueva que yo no esperaba, ¿no? Y a partir de ahí he notado un círculo virtuoso en todo lo que hago desde que dejé la vida godín, ¿no? Porque pues como tengo más tiempo libre, como no tengo que trasladarme a un empleo, estar ahí forzosamente 9 horas diarias, tengo más tiempo de aprender nuevas cosas que a la vez me ayudan a generar más ingresos, ¿no? Y es un círculo que se retroalimenta a sí mismo positivamente. Y bueno, pues ya volver a esa vida para mí es algo inconcebible. Es como querer enjaular un animal que vivió en cautiverio mucho tiempo, lo liberaron y se adaptó a la vida salvaje, ¿no? O sea, ya no concibo esa vida. Y bueno, ya para terminar te quiero comentar o compartir que yo pienso que vivimos en una época maravillosa. Realmente, desde este lado de la cerca, digamos, te puedo decir que hay muchísimas oportunidades allá afuera, más de las que tenemos el tiempo de atacar o de aprovechar, ¿no? Pero al final solo es cuestión de entenderlas y aplicarlas, las que más te gusten. Y eso es algo de lo que estoy tratando de hacer en el blog y en este canal ahora de YouTube,
de compartir lo que voy aprendiendo en el camino, como desde el principio lo he hecho, con la idea de aportar valor a tu vida y bueno, de alguna manera mejorar o darte una visión distinta de la que tienes con respecto a hacer negocios y a generar ingresos. Aun cuando nos falta muchísimo camino, ¿no? Vamos realmente empezando, yo siento que voy empezando en realidad. Y bueno, el recibir correos, mensajes de gente que me comparte que lo que yo he escrito de alguna manera ha ayudado a sus vidas, de manera aunque sea chiquita, es para mí una gran satisfacción y el mejor regalo que me pueden dar, ¿no? Eso es realmente la razón por la que te quiero compartir todo esto, ¿no? Yo creo que pues no tengo forma de agradecer las bendiciones que han llegado a mi vida y pues esta es mi manera de retribuir, ¿no? Pues nada, pues ya nos estamos viendo en un siguiente video muy pronto. Muchas gracias, hasta luego.